Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos abordando la temática ¿cuáles son los principios para la actuación pública de los católicos? Recordemos que venimos hablando de la participación de los católicos laicos en la vida pública y social, ¿verdad? ¿De qué manera ellos deben hacer acto de presencia? ¿Cuáles deben ser esos principios para que actúen públicamente los católicos, verdad? ¿No? ¿Qué principios deben adoptar, verdad, estos católicos para poder actuar públicamente ante la sociedad? En otras palabras, ¿qué principios deben adoptar estos católicos laicos, verdad, para actuar eficazmente ante una sociedad? Porque de alguna u otra forma ellos forman parte de la sociedad también, ¿verdad? Recordemos que ya el término católicos laicos lo aclaramos en la clase pasada para que no nos confundamos, ¿verdad? Recordemos que la convivencia social demanda una coexistencia pacífica y responsable. Entre los principios que han de tenerse en cuenta para la actuación pública de los católicos, vamos a fijarnos en tres principios fundamentales que van a determinar la conducta, el accionar de los católicos en la vida pública. El primero tiene que ver con el principio del bien común y de la solidaridad. El político católico debe esforzarse en la búsqueda del bien común. Siempre debe buscar el bien común entre todos, a través del ejercicio, por supuesto, de la solidaridad, todo lo cual trae consigo una convivencia justa y pacífica y el respeto de los derechos de la persona. Esto debe caracterizar a los católicos laicos, ¿verdad? Como principio elemental, el bien común y de la solidaridad. Allí yo le argumenté un pasaje bíblico en Proverbios 3:27 que habla básicamente de esto, ¿no? Recordemos, repito, estamos hablando de aquellos principios que deben adoptar, ¿verdad? De alguna u otra forma, estos católicos laicos que hacen vida pública en la sociedad. Porque de alguna u otra forma ellos están en todas partes, ¿verdad? Ellos están en las escuelas normales, ellos están en la política, ellos están inmersos en la sociedad, en la economía, es decir, en todo el contexto que involucra el ámbito social, político de una sociedad. Por lo tanto, como repito, ellos deben esforzarse en la búsqueda del bien común, ¿verdad? A través del ejercicio de la solidaridad como acto principal que traería consigo la convivencia justa y pacífica y por supuesto el respeto de los derechos de la persona. Otro principio elemental que deben regir el accionar de los católicos laicos en la vida pública, sin duda alguna, tiene que ver con el principio de libertad y responsabilidad. Y es que cuando un católico interviene en la política, lo hace bajo su propia libertad y responsabilidad. De ninguna manera ningún católico puede pretender asumir la representación de la iglesia o que va en representación de la iglesia. Este debe hablar y responder en nombre propio. Tampoco debería pensar que su aporte es la única solución católica para la sociedad. No, debe entender que existen otras formas de pensar, otras alternativas para solucionar dicha problemática que esté en ese momento embargando a la sociedad. Es la voluntad de Dios que los hombres tengan libre opinión en las cuestiones discutibles
que son la inmensa mayoría, ¿no? Es decir, Dios te da este, la posibilidad de que tú puedas participar respetando las opiniones de los demás, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico que está en Gálatas 5:13 que me gustó muchísimo y que tiene que ver con esto, y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, somos libres de opinar, nos respetemos las opiniones de los demás, ¿verdad? Pero siempre en el amor que Dios nos ha demandado. Por eso que el católico laico, repito, que interviene en la política, debe hacerlo bajo su propia libertad y responsabilidad. Ningún católico puede pretender hablar en representación de una determinada iglesia. Debe hablar y responder en nombre propio, ¿ya? Tampoco debe pensar que su aporte a la sociedad sea la única solución católica. La voluntad de Dios siempre es que los hombres tengan libre opinión en las cuestiones discutibles, que tienen que ver con la inmensa mayoría de todos, ¿verdad? Porque todos pensamos distinto y existen diferentes alternativas para solucionar una problemática. Finalmente, el principio de subsidiariedad. Este principio me encanta, ¿verdad? Porque tiene que ver con el papel que juega el Estado para promover todo lo posible la iniciativa privada. Recordemos que estos principios tienen que ver con el accionar de los católicos laicos en la vida pública y estos deben promover, ¿verdad? Que el Estado, deben enseñar que el Estado promueva todo lo posible la iniciativa privada, pero que también intervenga donde ésta no pueda llegar. Recordemos que hay espacios donde la propiedad privada no puede alcanzar a llegar o no puede cumplir con el rol, digamos, en su totalidad. Y es allí donde el Estado debe jugar un papel importante en cubrir la otra parte del subsidio, ¿no? Para ayudar a cubrir las necesidades públicas y las de los más necesitados. Por ejemplo, hay organizaciones, ONG, que trabajan directamente con el Estado, con la empresa privada, pero que la empresa privada no puede cubrir el 100% del aporte, y es allí donde el Estado debe, estos católicos deben promover que el Estado participe para que le dé el subsidio por lo menos del 50% restante para que esa ONG que ayuda a los más necesitados pueda seguir funcionando de tal manera que no se paralice, ¿no? ¿No? Este principio de subsidiariedad es muy importante porque tiene que ver con una labor muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que es con el ayudar al prójimo, con ayudar a aquella persona que lo necesita. Es allí donde los católicos laicos deben intervenir haciendo valer el principio de subsidiariedad, que además es un principio establecido en la Constitución peruana, ¿no? El Estado tiene el derecho de subsidiar a aquellas organizaciones que trabajen en función, ¿verdad?, de cubrir las necesidades de los más necesitados. También existen instituciones educativas como el Fe y Alegría, ¿verdad?, que son instituciones educativas donde el Estado, la propiedad privada, no puede cubrir el 100%, y es allí donde el Estado, ¿verdad?, participa, ¿verdad? Es allí donde los católicos laicos promueven la participación del Estado, ¿verdad?, para que éste participe con el 50 restante del subsidio y que ésta pueda funcionar, ¿verdad?, brindando educación de calidad a estos niños, ¿verdad?, que tanto lo necesitan. Por esto que este principio me encanta, porque tiene que ver con una labor muy importante. Le he agregado un pasaje bíblico del Proverbios 3:28 que dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré.
cuando tienes en el momento cómo ayudarle, ¿verdad? Es un llamado al Estado de decirle al Estado, mira, no le puedes decir a esta organización, no, vuelve mañana, ustedes tienen los recursos necesarios, ¿verdad? Aplicar este principio que es muy importante para que el Estado, que además es una ley del Estado, ¿verdad? Este principio de subsidiariedad, ¿verdad? Es una ley establecida en el reglamento, en la Constitución peruana, ¿verdad? Que permite, ¿verdad? Cubrir, llegar a esos espacios donde la propiedad privada no puede abarcar el 100% y es allí donde viene el subsidio del Estado o participa el subsidio del Estado a través de la participación o de la promoción de los católicos laicos, ¿verdad? Para que éste participa y pueda cubrir la necesidad de aquellos que más lo necesitan. Y hasta aquí hemos llegado con la clase de los principios para la actuación pública de los católicos. Como siempre, quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.